24horas.com.co. Innovación y tecnología creada para ser tu mejor compañía online. Estas son unas notas que pedí para esta intervención, las hizo Juan, que me está acompañando acá. Y apenas vi las notas el día de ayer, cogí y le dije, no, esto es un artículo. Entonces, sí, muy orgullosa del trabajo que hice Teresa Copia. Se agradecería si se pudiera subir a la página del externado, porque de verdad lo hizo con muchísimo juicio para que yo pudiera hacer esta intervención. Estoy completamente de acuerdo que todos los temas de corrupción deberían ser considerados delitos de lesa humanidad, a perpetuidad sancionados, la máxima pena que pueda establecer el Estado, todo. Pero voy a empezar más atrás. Nosotros legislamos de tal manera que hacemos que las normas que ponemos sobre la mesa y discutimos no se cumplan. Ahora que estaba escuchando a Hernando, estaba buscando, yo no me acuerdo, de pronto Juan sí se acuerda, hay un artículo que no me acuerdo si es en la 1475 o en la reforma política de la 1475, solamente para poner un ejemplo, que dice, si no estoy mal, Juan, para que lo busques por ahí, no sé si es sancionado, creo que tiene la muerte política, si ha cometido delitos contra el Estado, mecanismos de participación ciudadana, de lesa humanidad, no sé qué. Y entonces cuando se está haciendo esa reforma constitucional nosotros aplaudíamos, porque estábamos saliendo de la parapolítica. ¿Y con qué termina? Si es condenado dentro de los 4 años, dentro del periodo que fue elegido. ¿Qué nos acaba de decir Hernando y qué nos acaba de contar Claire? Que no hay la más mínima posibilidad en este país que un delito penal se solucione en 4 años. Eso no existe. Y entonces nosotros después de ya cuando íbamos a militar en la MOE, ¡bravo! Dijimos, ahí están pintados, le pusieron el candado. Pusimos el artículo de tal manera que no haya la más mínima posibilidad que alguno de los que estén en el Congreso de la República haya sido elegido pueda ser condenado. Y nos vamos así legislando, pero eso sí, ¿para qué? Y ponemos unas cosas gravísimas. Ustedes no se imaginan, una organización política puede perder la personería jurídica porque tiene dentro de las personas que ha presentado, ni siquiera electo como candidato, relaciones con grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico, etc. Yo quisiera que ustedes me contaran cuántos partidos políticos han perdido la personería jurídica por esos temas. Y creo que la única persona a la que se le aplicó el artículo que acabo de decir es Aida Merlano, porque es que eso fue el día anterior o el día 1 de la campaña electoral y era tan evidente, pues que fue condenada. Es decir, que hubiera sido como que dentro de los 4 años siguientes no hubiera sido condenada cuando todos lo vimos entrar a prisión por directo, casi que faltaba que se hiciera por Instagram lo que estaba pasando. Al partido político no le pasó absolutamente nada. Estamos en 24 horas, Radio Global. Yo creo que sobre todo la principal recomendación es que seamos coherentes entre lo que estamos diciendo y lo que desarrollamos en los marcos legales. Es coherencia, punto. Así sean más simples, así podamos parecer inclusive muchísimos más flexibles, pero generamos normas y desarrollos legales para no cumplirlos. Y esta es una casa de abogados, yo terminé en finanzas, pero afortunadamente he estado rodeada de abogados que todos saben que no se va a cumplir. Y hacemos debates larguísimos, sobre normas que sabemos que tienen los candados para no aplicarlos. Y en temas de corrupción, eso sí que es cierto. Excepto las elecciones del 2018, Congreso 2018. Quiero que tomen nota de esto. Las últimas 4,
las 4 elecciones anteriores al 2018, todas se modificó la composición del Congreso vía fallo judicial. ¿Eso qué significa? Que el Consejo de Estado dijo: esos resultados que están ahí presentándose y que dieron esta composición del Congreso no responden a la voluntad popular, y modificó 6 meses antes de que finalizaran los periodos de esos congresos la composición de esos congresos, llevando a los senadores o representantes a la Cámara que sí habían quedado efectivamente elegidos de acuerdo al Consejo de Estado 4 años antes. Y entonces, antes de cada proceso electoral me preguntan: ¿y uno puede tener la certeza de que no hay corrupción y se haga? Yo no voy a contestar, que se pregunten al Consejo de Estado. Una vuelta de ellos. Todos nosotros sabemos qué es lo que pasa en los procesos electorales y seguimos generando normas para que no se puedan cumplir. Entonces, en el documento que sale, que muy juiciosamente voy a respetar el trabajo de Juan. 4 temas me pide Juan que ponga especialmente sobre la mesa en la relación que hay entre corrupción electoral y corrupción administrativa. El primero de ellos es el tema de financiación de las campañas. Entonces vamos a decir lo que acabo yo de decir, es verdad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice a nosotros la norma electoral? Nos establece unos montos, nos dice esto es lo máximo que se puede gastar un alcalde, un gobernador, el presidente de la República, una lista, y entonces para eso tenemos un Consejo Nacional Electoral. Ay, que lo creamos amorfo, pero creémoslo bien bobito, bien incapaz, bien tonto, bien inútil. ¿Para qué? Para que no pueda vigilar ni saber efectivamente cuánto se gastan los candidatos y las candidatas que hagan la competencia electoral. Entonces, primero, para crearlo bien bobito, bien tonto, no tiene autonomía financiera, no tiene autonomía administrativa, no tiene capacidad de tener un equipo técnico solvente para poder hacer seguimiento de la financiación de las campañas. Y no solo que, ¿sabe qué? Usted hacer el control y vigilancia de las organizaciones políticas y de los procesos electorales, porque usted va a hacer la gobernanza de los procesos y la democracia de este país. Ah, pero subió en la 26. De allá no se me mueve, sin presencia territorial, sin ojos ni pies ni manos en ningún lado. No, y entonces dígame pues en San Pues, en Montes de María, en Maguipayán, y yo no me voy tan lejos, ¿dónde? En Neiva, ¿cómo se le hace seguimiento a la financiación de las campañas políticas? No, es imposible. Ah, pero eso sí, vean la norma y vean las sanciones. Esto es colgar la personería jurídica del partido político en la asta más grande de la Plaza de Bolívar. Ahí colgamos la personería jurídica. No, es que no es la más mínima posibilidad. El 14 de marzo, un día después de las elecciones al Congreso de la República, el 51% de los candidatos no habían hecho reportes creíbles sobre lo que se había gastado en las elecciones. No lo habían hecho. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos también como norma? Que tienen que hacer información, entregar información dentro de la semana siguiente a la realización de los gastos o la recolección de los recursos. Aquí absolutamente nadie sabe, tampoco le importa cuál es el origen, el monto y el destino de los recursos de las campañas políticas. Entonces uno coge y les dice: venga, financiación preponderantemente estatal. ¡Ah! Nos vamos a quebrar todos, el Estado va a financiar esa mano de fascinerosos. Es que no las está financiando ahorita el Estado, la están financiando los narcotraficantes, los mafiosos, los contrabandistas, los intereses privados, los contratistas son los que los están financiando. No tenemos capacidad de hacerle seguimiento y ellos responden de manera corporativa a esos intereses. Estamos en 24 horas, Radio Global. ¿Quedo elegido o compro poder? En Colombia compramos poder. Así facilito y sencillo. ¿Qué nos está saliendo más costoso? Hablar seriamente de una financiación previa de las campañas políticas, seriamente estatal, porque si es estatal metemos las manos hasta dentro de la sede, me les meto al baño y le pido los papeles. Pero si es privada,
Eso es privado. Y no solo es privadamente, estamos unos candidatos orgullosísimos que dicen que pagan el 100% de su campaña en su bolsillo. ¿Eso qué significa? Es mi curul, me la pagué yo, me dice doctor y me deja pasar. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 4 años. Y consideramos que ese es el mecanismo de financiación apropiado porque no damos una discusión transparente frente a cómo debe ser el manejo de los recursos. Después nos vamos, Consejo Nacional Electoral. Pues obvio que estamos felices con ese enano incapaz que no es capaz de hacer seguimiento ni de gobernar los procesos electorales. Delegado de las organizaciones políticas que debe sus favores a las organizaciones políticas que los eligen, donde estamos volviendo políticos magistrados. Y no hacemos la reforma del Consejo Nacional Electoral modificando el origen. Y necesitamos una corte electoral, obvio que necesitamos una corte electoral porque necesitamos seguridad jurídica en los procesos electorales, porque no es la protección del derecho del candidato, es la protección de mi derecho como ciudadano al voto que yo di. ¿Cómo le explicamos entonces a esos ciudadanos que depositaron sus votos 4 años en los últimos 4 procesos electorales antes del 2018, que no quedaron elegidos los candidatos por los que habían votado? Ahí se está violando ese derecho de ellos, no del candidato, es de ese grupo de ciudadanos. Ay, pero póngame esa discusión con el Consejo de Estado. He tenido la fortuna y el placer de cabildear con el Congreso de la República. Es realmente una fortuna y un placer. Cabildeé con las Cortes. ¿Quién dijo miedo? Nadie se acerca, todo el mundo se queda quieto. Entonces la propuesta de poder avanzar hacia una corte electoral, voy a ser un poco pesimista, creo que esa se va a caer, creo que vamos a poder avanzar en modificación de consejo electoral, de poder hacer una reforma a la registraduría, pero creo que no va a haber la más mínima posibilidad de avanzar una corte. 2 rápidos porque creo que en la conversación podemos seguir. Términos, contratación estatal. Contratación estatal, vean, en lo que Juan me preparaba, yo decía, ¿en serio? Y dije, venga, verifiquen esta información. ¿Cuánto es que estamos hablando la reforma que vamos a hacer ahora en la tributaria? Bueno, que no van a hacer 25 millones, 25 billones, ¿cierto? Vean lo que me escribió Juan. Juan coge y me dice, Alejandra, al analizar toda la contratación de las entidades estatales en el periodo que duraron las vigencias de las contrataciones estatales, es decir, ley de garantías, entre el 13 de noviembre y el 19 de junio, estamos hablando de 7 meses, 8 meses, porque empieza en noviembre. El 89% de los contratos suscritos, que fue por un monto de 60 billones de pesos. ¿En cuánto tiempo dije? 7. Muchas gracias. Más del 50% del total de la contratación en ese periodo fue por las modalidades excepcionales. ¿En serio? Estamos hablando de ley de garantías. ¿Se acuerdan? Estábamos entrando en elecciones. 60 billones. Y no solo eso. Hombre, seamos serios. Y modificamos el parágrafo de la ley de garantías que permite, y aquí todos sabemos porque aquí nadie es bobo, que cuando hacemos el contrato interadministrativo entre el orden nacional y el orden departamental, para poder cumplir el objeto de ese contrato tengo que contratar un privado. ¿Y eso? Y se paraban en el Congreso y me miraban a los ojos y me juraban y nos decían, y ustedes van a poder hacer seguimiento. Y yo decía, ni que hubiera nacido ayer y estudiar en este negocio hace 4 años. No hubo la más mínima posibilidad de hacer seguimiento a los contratos interadministrativos que se hicieron, porque no tenemos la capacidad en términos de acceso a la información para poder hacer seguimiento. Y tendría que montar un edificio del tamaño de la Contraloría, y resulta que somos pues una organización no gubernamental, pero cualquier ciudadano debería razonablemente poder entrar y tener un balance en bases de datos para saber en qué se hicieron esas contrataciones. Estamos en 24 horas, Radio Global. 60 billones, acordémonos,
Solamente para tener proporciones, 25 billones es toda la reforma. Esto fue en 7 meses. Y esos mecanismos excepcionales de contratación se nos volvieron los mecanismos de contratación. Entonces vamos a poner el ejemplo de lo que sí sabemos, Registraduría Nacional del Estado Civil. Resulta que más o menos 30 contratos se hicieron para las elecciones, que el costo de la contratación es de 2 billones, estamos hablando de más de 400 millones de dólares. Gracias. Para las elecciones de este año, así fue la contratación. Nada es ilegal, quiero dejarlo absolutamente claro. Nada de esto es ilegal. Todo lo hacemos en legalidad. Todo. Entonces no estoy acusando al señor registrador de nada, estoy diciendo que hizo absolutamente todo en estricta legalidad. El 66% de los procesos contractuales, es decir, 30 que se hicieron para este proceso electoral, la escogencia del contratista se realizó a través de selección abreviada. ¿Por qué causar? Seguridad nacional. Los 15 restantes a través de contratación directa. 10 por urgencia manifiesta. Cayó en cuenta que venían elecciones. Vienen elecciones, hay que contratar, no sabía, esto es como un estado parlamentario, de un momento a otro se cae el Congreso, no sé qué, no, urgencia manifiesta. Y 4 mediante contratos interadministrativos, y 1 por no haber pluralidad de oferentes. 100% de la contratación de la registraduría. Vayan y hagan acceso a información. Les cuento. Estamos completamente de acuerdo, hagamos todas las reformas. Pero yo sí creo que vale la pena que cuando hagamos las reformas con la discusión honesta de si la estamos haciendo para que parezca que estamos avanzando en algo, o si estamos haciendo las reformas porque si hay una decisión política de efectivamente generar herramientas de lucha contra la corrupción. Si no, vamos a volver a entrar a otro ciclo de reformas, a darle vueltas a la bicicleta estática y vamos a seguir entregando los diagnósticos que muy bien hace, por ejemplo, Transparencia por Colombia. veinticuatrohoras.com.co. Innovación y tecnología creada para ser tu mejor compañía online.